Ustedes bienvenidos al segundo día de actividades de la Semana de la Seguridad Social 2022 del Senado de la República, con el lema Logros y avances de la seguridad social. Este día se llevará a cabo el segundo panel titulado Seguridad Social y Políticas de Empleo. Para moderar este primer bloque, le doy el uso de la palabra a las senadoras Cecilia Margarita Sánchez García, integrante de la Comisión de Seguridad Social, y a la senadora María Graciela Gaitán Díaz, a quien recibimos con un cálido aplauso. Adelante, quien guste iniciar, por favor. No está, a ver, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos al inicio del desarrollo del segundo panel de la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, en su edición 2022. Para iniciar, saludamos a todos y cada uno de los ponentes que nos acompañan, así como a las senadoras y senadores que participan. Quiero informarles que una servidora, junto con mi compañera, la senadora María Graciela Gaitán, vamos a moderar este panel. Políticas, mecanismos y estrategias exitosas para ampliar la cobertura. Personas trabajadoras, domésticas y trabajadoras independientes, política de transición y sostenibilidad financiera. Para tal efecto me voy a permitir dar lectura al formato para las intervenciones. Presentación general del panel y sus expositores y oponentes. Intervenciones iniciales consecutivas de los ponentes de 10 minutos cada una. Ahora sí que se me pegaron estas. Semana de Seguridad Social 2022. Al término de las ponencias se iniciará el primer bloque de preguntas y comentarios de 3 minutos cada una, y se dará el uso de la palabra a los ponentes para responder de forma general. Dichas intervenciones serán de 7 minutos cada una. En su caso, habrá un segundo bloque de preguntas o comentarios de senadoras y senadores o expositores también por 3 minutos cada una. Anuncio que el panel se llevará a cabo con la participación de los ponentes siguientes: el doctor Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La maestra Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El maestro Miguel Ángel Ramírez Villela, especialista en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CSISS. La maestra María de las Nieves Lanzagorta García, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE. El señor Fabio Durán Valverde, especialista en protección social y desarrollo económico de la Organización Internacional de Trabajo. La señora Paula Álvarez, oficial nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, México. Presentación de ponentes. La primera participación está a cargo de nuestro ponente, el doctor Alejandro Salafranca Vázquez, quien es licenciado en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y candidato a doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Ha sido editor en el grupo editorial Algázara Aljaima de 1992 a 1997, profesor de Teología y Antropología del Trabajo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, fundador y secretario técnico de la Comisión Laboral del Gobierno del Distrito Federal. Fue también director del Servicio Civil de Carrera para el Gobierno del Distrito Federal. Ocupó la dirección de la planeación del Instituto Nacional de Antropología, INAI, y la Coordinación Nacional de Desarrollo
institucional. En esa misma institución encabezó también la coordinación de patrimonio histórico, artístico y cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y fue titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información y responsable de la coordinación de la Agenda Digital de la Cultura de la Secretaría de Cultura Federal. Actualmente es titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, de ser encargado del despacho de la Secretaría de Trabajo de la misma Secretaría. Le concedo la palabra al doctor Alejandro Salafranca Vázquez. Muchas gracias. Ahí está. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy en este marco de la Semana de Seguridad Social, organizado por la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, para dialogar justamente sobre un tema que nos atañe a todos los presentes, la seguridad social y su relación directa con las políticas de empleo. Quiero comenzar mi participación hablando del tema subyacente que concatena no solo a la seguridad social y a las políticas de empleo, sino también a una serie de elementos que permiten ejercer el derecho al trabajo plenamente. Me refiero al derecho al trabajo digno. Este derecho permite a las personas trabajadoras gozar justamente de un trabajo que cumpla con todas sus expectativas personales, entre ellas tener un salario remunerador, poder ejercer libremente su derecho a la asociación y a la defensa colectiva, tener un empleo en el que no exista discriminación, poder desempeñar su trabajo en condiciones seguras y saludables, poder conciliar el trabajo con la vida personal y familiar, tener capacitación y adiestramiento adecuado para el desempeño de sus labores y, por supuesto, fundamental, medular, tener acceso a la seguridad social. Es en este contexto que observar una perspectiva, por ende, transversal en la política laboral es un requisito para poder desarrollar acciones que permitan reducir los enormes déficits en materia de trabajo digno que existen en nuestro país. Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hemos orientado la agenda sectorial justamente en reducir, en abatir, en torpedear estos déficits. Hemos impulsado reformas muy significativas, con un enorme apoyo legislativo, por cierto, en materia de democracia sindical, en materia de subcontratación, y hemos apoyado también de manera decisiva el incremento al salario mínimo y regulaciones específicas en nuevas tipologías de trabajo. Así, entendemos que trabajo con seguridad social, pero con salarios bajos, no alcanza para el trabajo digno. Tampoco es digna una actividad en la que el salario es adecuado, pero existe seguridad social donde se violan además los derechos colectivos de los trabajadores. En el mismo sentido, sabemos que un trabajo en el cual se cumplen con las formalidades de la ley, pero en donde los trabajadores no conocen a su verdadero empleador y además se subregistran los salarios ante el INS, es una ficción que no puede ser considerada, por ende, dentro del marco del trabajo digno para un país como el nuestro, donde tenemos tasas de formalidad muy bajas y tasas de informalidad enormes, más cercanas a una nación como Nigeria que a una nación vecina como Colombia o Chile. En cuanto a tasa de informalidad me refiero. A la par de los retos generales que existen para el mercado laboral en México, nos encontramos con poblaciones que cuentan con problemáticas particulares que acrecientan los déficits de trabajo digno y un déficit enorme, insisto, en la formalización del empleo. Quiero hablar ahora de las trabajadoras del hogar. Nos encontramos ante una población de más de 2 millones de personas a las que su derecho al trabajo digno se ha visto afectada históricamente por múltiples razones, entre las que destacan la invisibilización de su trabajo, la violencia de género y, por supuesto, las limitantes institucionales, jurídicas, normativas y de seguridad social que históricamente han ocasionado que el trabajo del hogar no se encuadre
en los mecanismos normativos que fueron creados históricamente para empleos tradicionales, no pensando en esta actividad. Por otra parte, existen también nuevos tipos de empleos que surgieron bajo la promesa de la independencia y la autonomía, bajo el amparo de la modernidad digital, pero que con el tiempo, se han revelado como trabajos que, si bien no se encuadran en el arquetipo de subordinación tradicional, tampoco son trabajos independientes, teniendo como consecuencia que cientos de miles de trabajadores dependan de ellos para su subsistencia, pero estén en su inmensa mayoría ajenos a una relación laboral estable y clara, y sobre todo todos ellos, o la mayoría o la inmensa mayoría de ellos, no tienen seguridad social. Estamos otra vez ante el surgimiento de una bolsa enorme de desarrollo y de empleo que engrosa la informalidad al no crear empleo formal, entendiendo por empleo formal aquel empleo que tiene cobertura de seguridad social. Pero también existen empleos en nuestro país de los considerados más tradicionales y que, aun formando parte de uno de los sectores más importantes de nuestra economía de exportación, siguen teniendo asignaturas pendientes enormes, tramos de oportunidad enorme para que toda su masa laboral acceda al trabajo digno, y me refiero a la economía agrícola de exportación. Les pongo el caso, es uno de entre muchos, del aguacate en Michoacán, que es un sector muy próspero, muy exitoso, pero que sus índices de informalidad están muy lejos de tener la excelencia del producto que exportan. ¿Qué tienen entonces en común estos trabajos con sectores tradicionales de la economía? ¿Qué tienen en común los jornaleros del aguacate o de los berries o los repartidores de plataforma? ¿Cuál es la diferencia entre un repartidor? ¿Cuál es la diferencia en acceso a derechos, entre un repartidor urbano de plataformas o un jornalero en Uruapan? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una trabajadora del hogar y que son comunes también a la de una mujer conductora en una aplicación? Desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México reconocemos que poblaciones distintas requieren seguramente una atención diferenciada, sectores distintos, modelos económicos distintos requieren una visión específica y especial. Pero en todos los casos, por muy distintos y por muchas características idiosincráticas diversas que tengan estos espacios de producción, estos espacios de trabajo, hay un rasgo común en todos ellos, que es que deben toda actividad económica acceder a la categoría de trabajo digno, y debemos transitar y fluir hacia que toda actividad laboral remunerada tenga cobertura de seguridad social. Así, en el caso del aguacate michoacano, por ejemplo, hemos desarrollado una estrategia de inspección y fiscalización tanto de empacadoras como de ranchos, como de huertos, como de cortadoras, para diagnosticar en puridad por qué un sector tan próspero no está generando el volumen de empleo formal que desearíamos. Esto no es una labor académica, no es un trabajo de diagnóstico académico, es un trabajo de diagnóstico para ponerle remedio de inmediato. Esta es la idea. En el caso de las nuevas ocupaciones y el trabajo en plataformas, estamos en contacto directo con todas las empresas del sector, con todas las organizaciones de trabajadores del sector, con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con varios gobiernos estatales, justamente para desarrollar una propuesta que permita que esta bolsa de empleo urbano y moderno en el siglo XXI acceda desde la radicalidad más moderna de todos. Que lo más moderno de todos no es el sistema que te permite trabajar, no es la tecnología que te da acceso al trabajo, no hay mayor modernidad que la justicia. Y la justicia, en el caso del trabajo, se accede a ella medularmente teniendo seguridad social. Es que es algo tan obvio y tan claro, pero del que carecemos tanto. Somos casi 60 millones de trabajadores, 50 y tantos, dados de alta en el IMSS,
hay en torno a 21 millones. Es decir, hay muchos que faltan por acceder. Finalmente, en el caso de la muy sensible población trabajadora del hogar, reconocemos los enormes retos que existen para asegurar la dignificación jurídica y de seguridad social en su ocupación. Desde la Secretaría del Trabajo, junto con el IMSS, hemos elaborado distintos documentos para incrementar el conocimiento de los derechos y las obligaciones para este sector, como contratos tipos, guías para el trabajo digno, entre otros. A la fecha, el piloto del Instituto Mexicano de Seguridad Social ha permitido que 46.000 personas en este sector tengan acceso a la seguridad social, lo que es 12 veces más que cuando estaban en la modalidad 34. 46.000 personas es un gran avance, pero estamos muy lejos de proteger aún a ese sector. El reto es esperanzador, ilusionante, pero enorme. A pesar de los desafíos existentes, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenemos la convicción de que todo empleo en México, todo empleo en nuestro país, debe ser una actividad dignificada. Y partiendo del reconocimiento de que las brechas que hemos compartido muy someramente en esta galopada por la problemática y que en otras que por el uso del tiempo no me ha dado tiempo a mencionar, solo podremos reducir estas brechas en la medida en que esta visión transversal permee en todo trabajo en México. Y lo digo pensando entre el campo potosino o sinaloense, el campo michoacano, el campo californiano o pasando por los repartidores de alimentos o los conductores en Tijuana, en la Ciudad de México, o la maquila en el norte, o el sector automotriz en el Bajío, en fin, esta enorme complejidad que es el tejido productivo y laboral en México. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, doctor Alejandro Salafranca Vázquez. La siguiente ponente es la maestra Norma Gabriela López Castañeda, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social. La maestra es abogada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, con certificación en Impuestos Internacionales por la Universidad de Nueva York. Desde diciembre del 2018 tiene a su cargo la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ha laborado por 8 años y desempeñado diversos puestos, dentro de los cuales destacan directora de Administración y titular de las Unidades de Incorporación del Seguro Social y de Fiscalización y Cobranza. Actualmente es responsable a nivel nacional de la recaudación de cuotas obrero-patronales, así como de los procesos tendentes a ampliar la base de asegurados. Ha ejercido otros cargos, dentro de los que resaltan directora corporativa jurídica y fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, directora de legislación en materia de productos y aprovechamientos, así como directora de legislación en materia de derechos, estos dos últimos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde laboró durante 11 años. Se le concede la palabra a la maestra Norma Gabriela López Castañeda. Muchas gracias, senadora Cecilia Margarita. Senadora María Graciela, para mí es un gusto estar en representación del Instituto. Agradecemos este espacio en esta importante Semana de la Seguridad Social del año 2022, organizado por la Comisión de Seguridad Social. Y bueno, voy a intentar ser muy breve en esta exposición. Creo que hay muchas ideas que van ligadas y principalmente comentar lo que ayer ya esbozaba el director general del Seguro Social como uno de los ejes más importantes en el tema de la seguridad social. Y este tiene que ver con la ampliación de la cobertura de seguridad social y explicarles aquí dos de los programas piloto, que por supuesto uno de ellos ha sido en estricto acompañamiento con el Senado de la República, donde ya incluso ha habido una aprobación de una iniciativa que ha enseñado que conocer los sectores, como bien lo decía Alejandro Salafranca, de diseñar algo que se ajuste a esa realidad, bueno, lo que va a hacer es posibilitar el acceso a la seguridad social en colectivos que hoy han estado excluidos, muchos de ellos por definición incluso legal.
Entonces, me permitiré hablar brevemente del tema de las personas trabajadoras del hogar, cómo vamos en esta prueba piloto, que prácticamente está a punto de materializarse ya en una reforma legal enriquecida y comentada ya por muchos, que tuvo una aprobación unánime en la comisión y en el pleno de este Senado de la República. Y importante comentar aquí cómo van los avances, qué se ha logrado, en qué fase estamos y como bien lo decía la Secretaría del Trabajo, es un trabajo coordinado. El instituto se ha vinculado con todas las instituciones involucradas para poder hacer esta prueba piloto. Y pues bueno, básicamente estamos hoy en la fase 2, a punto en el momento en el que la Cámara de Diputados aprobara ya esta iniciativa, vamos a implementar las mejoras que se acordaron en la misma o de haber algunas otras modificaciones, bueno, lo estaremos haciendo, pero hoy por hoy, de cómo inició este programa a lo que es actualmente, la verdad es que hay una mejora impresionante. Hoy por hoy, el programa lo que busca es otorgar la cobertura de los 5 ramos de aseguramiento a las personas trabajadoras del hogar, traslada la responsabilidad del aseguramiento a los patrones. En este sentido, lo que se busca hacer a través de 3 pasos muy sencillos es que el patrón, en este caso del empleador de la persona trabajadora del hogar, registra en una plataforma los datos básicos, la CURP, el correo electrónico, los datos de contacto y la información de la cotización, es decir, si paga por mes completo o paga por día, el importe que se paga de forma diaria, y de ahí, con esta información, el sistema de manera automática hace el cálculo del importe a cubrir. Inicia el aseguramiento a partir del siguiente mes en esta fase. Sin embargo, bueno, de aprobarse la iniciativa ya estaríamos hablando de un esquema de iniciar el día de trabajo y se hace una renovación automática con esta información, y el único paso que tiene que hacer en este caso la trabajadora del hogar pues es registrar en su clínica a su núcleo familiar, a ella misma, para poder empezar a gozar de todos los trabajos. ¿Qué fue importante en esta fase de prueba piloto? Bueno, pues que se hiciera un mecanismo ágil, que se buscara identificar las características y las condiciones del sector, y vemos aquí de forma muy sencilla, bueno, no se vincula un RFC de manera obligatoria, no hay los movimientos típicos de altas y bajas que complican un poco la operación, sino que se hizo en el Seguro Social un mecanismo muy sencillo. Los resultados los resumo básicamente, resalto algunos puntos. Con corte al mes de marzo tenemos 46,011 personas trabajadoras del hogar ya registradas en el IMSS, con un salario de 231 pesos. ¿Qué implica este dato? Tenemos, si lo contrastamos contra una modalidad anterior, que fue la que era discriminatoria, obsoleta, pues significa 12 veces más que el número de puestos registrados en este esquema obsoleto. También, si lo contrastamos respecto al salario, pues prácticamente es el 50% más de lo que se registraba en el esquema anterior. ¿Por qué es importante tener un mejor salario de cotización? Porque todas las prestaciones asociadas pues son en esta cuantía. También un tema importante, bueno, pues vemos que hay un 66% de mujeres en este colectivo contra un 34% de hombres. A nivel nacional se ve esta incorporación, no es una incorporación que se centre, claro, hay más trabajadoras del hogar en las grandes metrópolis, pero no es una situación exclusiva de las metrópolis, lo que dice que hemos logrado permear a nivel nacional con este tema. También cifras relevantes que nos han dado pauta de qué servicios se van a estar requiriendo, bueno, son los rangos de edades. Ustedes pueden ver, un 8% prácticamente son menores de 31 y más prácticamente el 90% se centra en edades entre 31 y 70 años de edad. Si lo vemos a nivel de edad promedio, en el caso de mujeres son 50 años, en el caso de hombres 54 años. Y hay una permanencia importante en esta modalidad. Prácticamente el 86% de las personas que inician a cotizar en esta modalidad continúan con esta cotización. Otro punto también muy importante es, si nosotros vemos la historia de estas personas registradas, hay un universo de 36,583 de este total de 46,000 que ya tenían una historia laboral en el IMSS. Incluso ya vemos casos de personas que en este plazo que se ha dado para la implementación de la prueba piloto ya han accedido a la pensión. 6,300 trabajadoras del hogar ya tienen acceso a pensión. Y bueno, si esto también lo vemos con esta modalidad que permite la incorporación de grupos familiares, de todo el universo de las personas asociadas a estos trabajadores del hogar,
pues tendríamos prácticamente 130,000 personas ya que gozan el acceso a la salud. ¿Por qué era importante el piloto? Si ustedes ven las estadísticas que había, que era lo que nos daba la pauta a generar el esquema, sin duda no había una concordancia, una coincidencia, ni siquiera en la identificación de colectivos. El programa piloto ha permitido visualizar otro tipo de actividades, no necesariamente vinculadas a un trabajo de limpieza o de hogar propiamente, y por ejemplo hay choferes, hay jardineros que también se ubican en esta categoría, y por eso es que los hombres también, el porcentaje que se ha incorporado en esta prueba, pues es importante. Ahora, como ya lo comentaba yo, que sigue, pues ya está aprobado por parte del Senado de la República, con cambios muy relevantes, por ejemplo, que la persona trabajadora del hogar va a contar con el aseguramiento desde el inicio de la relación laboral, se incorporará el pago, será responsabilidad única de las personas empleadoras, y nos pidieron una serie de información, un apartado específico, lo cual se estará estableciendo para información estadística y datos puntuales de este importante sector. También el pago a primer mes será a nivel de pospago, que era otra de las peticiones, y a segundo mes empezaremos con el esquema de propago. Otras mejoras, la renovación automática, el sitio de estadísticas y el que prácticamente quedan las personas trabajadoras del hogar incorporadas a un sistema que lanzó el Seguro Social con relación al reporte personalizado de cotización al IMSS, que es una herramienta que le permite al trabajador en tiempo real ir revisando su historial de cotización, qué patrón lo registró, cuántos días estuvo registrado, con qué salario. Y con esto es una herramienta para que podamos ir en este acompañamiento de la restitución de los derechos. Este es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con el programa piloto que también se desarrolló en el Seguro Social, que busca conocer los diferentes colectivos que se ubican dentro del concepto persona trabajadora independiente. La gran visión que se tiene es buscar que durante el tiempo en el que se pueda dar este análisis legislativo necesario, como bien lo decía Alejandro Salafranca, este diseño de una política específica, que la gente pueda quedar protegida en el ínter de que ocurre cualquier situación. ¿Por qué es relevante? Porque tenemos a 13 millones de personas que se ubican en este sector, en las personas que califican no sujetas a una relación laboral. Y bueno, pues prácticamente se encuentran en todos los sectores, y en esta prueba piloto quiero compartirles que a pesar de que la difusión ha sido pues realmente poca, lo que nos encontramos es que tenemos hoy por hoy ya desarrollado un aplicativo que desde el 21 de enero de 2021 se libera, y en un apartado específico de un micrositio del IMSS tenemos toda la información relativa a tutoriales, beneficios, calculadoras, temas de contacto, preguntas frecuentes, y las personas poco a poco se han ido familiarizando. ¿Qué beneficios tiene este programa piloto? Igualmente tiene la cobertura de los 5 ramos de aseguramiento, la afiliación es en línea, se puede reportar a un ingreso real, el trabajador independiente puede establecer cuál es su ingreso y en función de eso pagar su aseguramiento. Como lo decía, los 5 ramos de aseguramiento, y los pasos son muy sencillos. La persona trabajadora independiente se registra, da sus datos básicos, la CURP, el número de seguridad social, datos de contacto, establece cuál es su ingreso mensual, la ocupación, acepta los términos y condiciones, el aplicativo le genera la forma de pago, y dentro de los primeros 20 días naturales del mes puede realizarlo, registrarse en su clínica, y la verdad es que es un tema muy sencillo. Los costos, bueno, van a depender tanto de la actividad como del ingreso al que se está reportando para efecto del pago de las cuotas. En cuanto puede haber, aquí también es algo importante, puede haber una incorporación individual o una incorporación colectiva, y también hemos elaborado algunos convenios de difusión para buscar que los colectivos puedan conocer este esquema. ¿Cómo vamos en este tema importante? Pues llevamos 20,514 personas trabajadoras independientes registrados, el salario promedio registrado es de 248 pesos, el 25% se ubica en la Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, el 61% son hombres. Fíjense aquí cómo la composición respecto de trabajadores del hogar es distinta, prácticamente esto es a la inversa. ¿Qué es importante? Se sustituyó una modalidad obsoleta con restricciones que no permitía un acceso efectivo a la seguridad social, y hoy a través de quitar todas esas barreras vemos que prácticamente tenemos un 69% más en cuanto al salario, y la modalidad está muy cerca de llegar prácticamente al 100% de la modalidad que se tenía desde el 97, tan solo en un año.
Otro tema aquí también muy importante, los porcentajes hombre-mujer, que ya comentaba, la edad promedio, que en el caso de mujeres es 51 y 53 años. Igualmente, si analizamos la permanencia, estamos hablando de un 90% de personas que permanecen en este aseguramiento, lo que quiere decir que encuentran un valor, una valía en este esquema. También otro tema importante, pues hay muchos que tienen ya un historial de cotización, prácticamente 19,000 personas de estas 20,500 ya tenían historia en el IMSS, lo cual les permite reactivar sus periodos cotizados y poder accesar eventualmente a un tema de pensión. Y sin embargo, bueno, también hay 1,500 personas o casi 1,600 personas que es su primer acercamiento con el IMSS, y esto es muy importante porque entonces se busca se logra esta ampliación en la base. Y básicamente, bueno, pues perdón que me extendí un poquito, pero creo que eran temas importantes y sobre todo ya con datos interesantes. Esta presentación es para ustedes, lo que buscamos es darles información y ir trabajando de la mano, como lo hicimos en el caso de trabajadores del hogar, para diseñar algo que beneficie a este colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, maestra Norma Gabriela López Castañeda. Para continuar con el desarrollo de nuestro panel, se encuentra con nosotros el maestro Miguel Ángel Ramírez Villela, quien es titular de la División de Proyectos en la Dirección Ejecutiva de Proyectos e Investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS. Es licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Antes de desempeñar su cargo actual, fue investigador en políticas públicas en el CIS, donde trabajó en el estudio comparado de los regímenes de bienestar en el continente americano. Actualmente es responsable de la provisión de asistencia técnica en dicha conferencia internacional y coordina diversos proyectos de investigación y de incidencia. Se le concede la palabra al maestro Miguel Ángel Ramírez Villela. Muchas gracias, senadora. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. A nombre del maestro Álvaro Velarca, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, saludo a las moderadoras de esta mesa, a la senadora Cecilia Margarita Sánchez y María Graciela Gaitán, y a las y los panelistas. Es para mí un honor poder participar en este panel. La tecnología cambia más rápido que la legislación. Esto ha acarreado problemas en el ámbito laboral a lo largo de la historia. Por ejemplo, la introducción de la energía eléctrica en las fábricas y talleres al finales del siglo XIX permitió extender las jornadas laborales, aumentando la producción e impulsando la segunda revolución industrial. Sin embargo, no fue sino hasta finales de la Primera Guerra Mundial que se promovió decididamente alrededor del mundo el establecimiento de jornadas laborales de 8 horas, que limitaban los abusos cometidos contra las y los trabajadores. Ahora, un siglo después de ese importante paso, nos encontramos en una situación similar, en la que el cambio tecnológico ha abierto la puerta a un nuevo periodo de intensa innovación y potencial de crecimiento económico, pero también a nuevos abusos. Mientras que la legislación ha quedado rezagada. En esta ocasión, no es la introducción de la electricidad la que irrumpe en la generación y distribución de valor, sino el uso creciente de tecnologías de la información y la comunicación, y en particular de las plataformas digitales. Al menos desde hace una década, se ha popularizado la adquisición de bienes y servicios mediante este tipo de plataformas. El ejemplo más claro y cercano que tenemos es la adquisición y reparto de alimentos u otros productos de venta al menudeo, así como el transporte de pasajeros. En una publicación reciente, Oxfam México indicó que en 2020 creció en 250% el número de personas que hacían labores de reparto en la plataforma Didi Food, y que en 2021 hubo un crecimiento de 66.6% de personas repartidoras en Rappi. Además, se estima que hay aproximadamente 200,000 personas que hacen labores de transporte y de reparto en Uber, mientras que en Rappi esta cifra sube a más de 350,000 personas. El crecimiento del sector no es un problema per se. De hecho, como lo demuestra el incremento del empleo en plena pandemia, es una alternativa de empleo de fácil acceso para las personas que no participan en el mercado de trabajo remunerado, sea porque han perdido su empleo o porque no están en condiciones de tomar un trabajo de tiempo completo. Además, pueden potenciar el crecimiento económico al vincular de manera más eficiente la oferta y la demanda de bienes y servicios y al abrir paso a innovaciones mediante el uso de la tecnología.
pero los problemas que genera el crecimiento de las plataformas digitales tampoco son menores. El principal de todos ellos es el encubrimiento de relaciones de subordinación laboral. Mientras que la narrativa de las plataformas indica que son una alternativa para la obtención de ingresos extra sin la necesidad de tener un trabajo de tiempo completo, sin horarios determinados, sin un lugar fijo de trabajo y sin un jefe directo. En pocas palabras, que son una alternativa para que las personas se conviertan en sus propios jefes o sean trabajadores independientes, la realidad indica lo contrario. Diversos trabajos de investigación han documentado que las plataformas suelen desempeñar las funciones típicas de un patrón. Aunque las plataformas no establecen zonas ni horarios obligatorios de trabajo, los algoritmos que las hacen funcionar crean incentivos para que las personas trabajen en los horarios y zonas de mayor demanda, mientras que restringen las oportunidades para quienes solo se conectan esporádicamente. Además, cuando el trabajo no cumple los estándares que impuso la plataforma, por ejemplo, el tiempo de entrega o la duración del viaje, impone sanciones limitando oportunidades de ingreso. Si bien no suele haber una obligación para que las personas trabajen el tiempo equivalente a una jornada laboral, el trabajo en plataformas suele ser la principal fuente de ingresos de la mayoría de quienes se ocupan en el sector, y dadas las bajas remuneraciones que perciben por actividad desempeñada, quieran o no, tienen que trabajar al menos una jornada completa. En síntesis, las plataformas dictan cuándo, dónde y cómo hacer el trabajo, mientras que las personas trabajadoras dependen económicamente de los ingresos que generan por esa vía. No obstante, se les cataloga como trabajadores independientes. Esto tiene consecuencias de primer orden, pues se les niegan los derechos inherentes al trabajo subordinado. No solo es que se les niegue que sean empleados de las plataformas, sino que estas últimas pueden dar terminada la relación contractual sin dar explicaciones, sin que las y los trabajadores puedan impugnar la decisión. Además, no tienen derechos de sindicalización y negociación colectiva, tampoco a vacaciones pagadas, ni oportunidades de crecimiento profesional o capacitación constante. El acceso a la seguridad social, como se ha mencionado en partes anteriores de esta mesa, es verdaderamente un sueño. Ante este panorama, alrededor del mundo se han instrumentado diversas estrategias para intentar proteger a quienes se ocupan en el sector. Hay experiencias que van desde el establecimiento de cooperativas para que sean las propias personas trabajadoras las que creen y operen sus empresas y aplicaciones de reparto o transporte, garantizando mejores condiciones de trabajo. También, organizaciones laborales o personas en lo individual han promovido recursos legales para que las autoridades les reconozcan la calidad de empleados de las plataformas, lo que les permitiría acceder a los derechos que les han sido negados. Si bien por estas vías se han conseguido algunos avances, en ningún país han permitido el establecimiento de condiciones generales que apliquen a todas las personas que trabajan en plataformas digitales. En contraste, la vía más efectiva para impulsar este tipo de cambios es el de la legislación. Se necesita reformar los marcos normativos para que se ajusten a las características de estas actividades, al tiempo que se aprovecha la flexibilidad y potencial de innovación que otorgan las plataformas digitales. Quizá un buen punto de partida para regular este trabajo sea la propuesta de establecer una garantía laboral universal, formulada por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y también por la Organización Internacional del Trabajo. Esta garantía debe garantizar derechos elementales como la libertad sindical, el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, del derecho a no ser sometido a trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil y de la discriminación. También que garantice un salario vital adecuado, establezca límites a las horas de trabajo y garantice la seguridad y salud en el trabajo. La idea es que esta garantía aplique en todos los arreglos laborales, sean subordinados o independientes, y que a partir de ella se construyan instituciones laborales más inclusivas. Ahora bien, ¿qué elementos debería de incluir la regulación específica del trabajo en plataformas digitales en el caso de actividades de reparto y de transporte? En primer lugar, prevenir el encubrimiento de relaciones de subordinación laboral. Es decir, se debe reconocer la existencia de una relación de subordinación laboral cuando se compruebe que la parte empleadora determina de manera unilateral condiciones como el lugar, la hora, la manera en la que se desempeña el trabajo o el nivel de remuneración. Para preservar la flexibilidad del sector, se pueden establecer criterios específicos que permitan determinar en qué caso se debe reconocer una relación de trabajo subordinada. Por ejemplo, la legislación podría dictar que las empresas deben contar al menos con 2 opciones de contratación.
Una, en la que se establezca una relación de trabajo subordinada, en la que se garanticen todos los derechos y obligaciones que le son propios. Y otra opción, en la que la relación sea de trabajo independiente, en la que se garantice la flexibilidad en los horarios y lugares de trabajo. Un ejemplo de este tipo de arreglos institucionales es la legislación recientemente aprobada en Chile. El segundo elemento mínimo que debería contemplar la regulación de este sector es el acceso a la seguridad social. En primer lugar, hay que mencionar que al ser un derecho humano, la seguridad social no debería quedar subordinada a la condición laboral de las personas. Sin embargo, en la mayoría de los países americanos, el empleo es la principal puerta de entrada a estas prestaciones. Mientras que no se consiga el establecimiento de sistemas universales en el que el ejercicio de los derechos dependa únicamente del hecho de ser una persona, se deben procurar marcos normativos en los que se emplee el acceso mediante el trabajo al tiempo que se crean y amplían los denominados programas no contributivos. Así, una alternativa viable es la creación de esquemas especiales que se ajusten a las características del trabajo en plataformas. Estos esquemas deberían cubrir al menos los riesgos ante los que están protegidas las personas con un empleo formal. El tercer elemento que se debe regular es el de la protección ante accidentes. Quienes hacen labores de reparto y transporte desempeñan su trabajo en la vía pública, lo que implica una alta exposición al riesgo de accidentes viales, que pueden causar daños a la persona trabajadora o a terceras personas. Es fundamental que se legisle claramente el tipo de aseguramiento en esta materia y que las empresas contribuyan con el costo de aseguramiento. El cuarto elemento refiere a la transparencia de la información sobre el funcionamiento de las plataformas. En la mayoría de los casos, no son claros los criterios con los que funcionan los algoritmos, que toman las decisiones de asignación de tareas, el monto de las remuneraciones o los incentivos para las personas trabajadoras. Esto genera asimetrías de la información entre plataformas y personas trabajadoras que minan la capacidad de agencia de estas últimas. En consecuencia, se debe establecer la obligación de las plataformas digitales de dar a conocer claramente en la que funcionan estos algoritmos. También se debe legislar la obligación de dar a conocer datos importantes para la investigación y regulación del sector. Por ejemplo, hasta este momento no están obligadas a decirnos cuántas personas trabajan en el sector, cuánto tiempo trabajan o el promedio de las remuneraciones que perciben. Tenemos que estar reconstruyendo esto mediante notas de internet en el mejor de los casos. Finalmente, se debe legislar la propiedad de la reputación digital de cada una de las personas trabajadoras. Una característica particular del trabajo en este sector es que las personas usuarias o consumidoras tienen la facultad de evaluar el servicio que reciben. El agregado de estas evaluaciones determina la reputación de cada una de las personas trabajadoras, lo que influye en las probabilidades de incrementar sus remuneraciones mediante la disponibilidad de más tareas o tareas mejor remuneradas. En la actualidad, no hay manera de que la reputación desarrollada en una plataforma pueda transferirse a otra, por lo que al cambiar de empresa, las personas deben iniciar una reputación desde cero. Por esta razón, es fundamental que se establezca que cada persona es propietaria de la reputación que desarrolla en el trabajo en plataformas y que pueda aportarla si desea cambiar de empresa. Estos son solo algunos elementos básicos que debería considerarse en la regulación de este sector de la economía. Ciertamente, su incorporación en la legislación requerirá de ajustes y adecuaciones que los hagan funcionales, pero establecen un horizonte normativo que deberá orientar las acciones legislativas tomadas en la materia. La regulación del sector es un asunto urgente, pues se necesita de una decidida acción gubernamental que proteja los derechos de quienes se ocupan en él, y para emprender esta tarea, los poderes del Estado mexicano y de otros países pueden contar con el apoyo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Desde 2020 hemos desarrollado diversos productos de investigación y está en curso una línea de trabajo sobre esta materia. Es de nuestro mayor interés coadyuvar al ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas trabajadoras y ampliar el acceso a la seguridad social, y estamos a disposición de las autoridades en la materia. No me resta más que agradecer la oportunidad de conversar con ustedes. Buenos días.
Concedo la palabra a mi compañera, la senadora María Graciela Gaitán. Muchas gracias, senadora Cecilia Margarita Sánchez. Para seguir con esta primera etapa de este segundo panel de la Semana de Seguridad Social 2022, quiero anunciar que contamos con la participación de la maestra María de las Nieves Lanzagorta García, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE. La maestra Lanzagorta es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado en diversas instituciones con especialidad en la atención a la comunicación y educación financiera, en particular para la AMAFORE, donde actualmente es vicepresidenta de vinculación, y anteriormente para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Fue consultora en comunicación y educación financiera en proyectos para las bolsas de valores en México, el Instituto Nacional de Emprendedor, OMS de Desarrollo Económico y para la propia AMAFORE. Se le concede la palabra a la maestra María de las Nieves Lanzagorta García. Gracias, senadora. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Muy honrada de participar en este panel con tan distinguidos panelistas. Bueno, creo que el tema de hoy es de suma relevancia. Creo que estamos hablando de una realidad nueva, de unas formas de trabajo distintas, finalmente se está hablando de temas de inclusión en serio, ¿no? Finalmente estamos hablando de cómo incluir a todas y a todos en la seguridad social, en el mundo, en la propia economía y reconocer el trabajo que hacemos todos. Por eso creo que es importante, me toca a mí hablar desde la perspectiva de las pensiones, por obvias razones. Nosotros hemos hecho muchos análisis de cómo se comporta la vida de los trabajadores, cómo es el ciclo de vida, cómo vamos participando en el mercado laboral. Algo que es muy llamativo es existen hoy en día casi 71 millones de cuentas Afore. Eso quiere decir que prácticamente todos los adultos en México tenemos una cuenta. Sin embargo, muchos de ellos no lo saben. Y la otra es menos de 30 millones están activas. Esto quiere decir que la mayoría no están cotizando al IMSS o al ISSSTE. Existen otros esquemas de pensiones en el país. Sin embargo, ahorita hablemos de sostenibilidad, pero primero hablemos de cobertura, ¿no? El trabajo cambió, la forma de trabajar cambió. A pesar de que hoy en día hay más mexicanos que nunca cotizando en la seguridad social, también hay más mexicanos trabajando en forma independiente, en esquemas como el de plataformas, pero también esquemas de profesionales independientes que ofrecen sus servicios a más de un empleador. Y esto hace que no tengan necesariamente un contrato laboral, que no necesariamente tengan prestaciones de seguridad social y que sean cada uno de ellos responsables de su vida, ¿no? Sí existe una cultura nueva a nivel mundial, no es un tema solo de México, en el que las y los jóvenes buscan cada vez más trabajar por cuenta propia y necesitamos incluirlos. El sistema de cuentas individuales de pensiones que se creó en México hace 25 años, pero que se reformó hace un año, mejoró las condiciones de acceso hace un año y medio para más mexicanos, mejoró las pensiones para más personas en México. Sin embargo, sigue habiendo un reto de incluir a todos, de incluir a todas. Las mujeres, los esquemas de incorporación a la seguridad social vinculados al empleo formal hacen particularmente vulnerables a las mujeres a no participar lo suficiente en el mercado laboral formal. Y por ello, nosotros aquí de pronto vengo con algunas ideas de cómo podemos considerar mejor la inclusión de los trabajadores y las trabajadoras al sistema de pensiones y a la seguridad social. Una de las cuestiones que mencionaba el doctor Salafranca, que mencionaba el maestro Miguel Ángel, que mencionaba la maestra Norma, son
las personas, el trabajo no necesariamente debería, bueno, eso no, creo que no lo mencionabas tú, pero el trabajo no necesariamente debería estar vinculado a la seguridad social, o más bien la seguridad social no necesariamente debería depender de tener un empleo remunerado al menos, ¿no? El tema del trabajo digno, me llama la atención que en la definición exista un rol de que tenga que tener, perdón, lo anoté aquí, que sea remunerado y que tenga acceso a la seguridad social. En realidad, si todos tenemos derecho a un trabajo digno, todos nuestros trabajos deberían ser considerados como algo digno de acceso a la seguridad social y a una remuneración. Y con esto, ¿a qué me refiero? Un debate que se ha pospuesto y que se ha ignorado durante mucho tiempo es el tema del Sistema Nacional de Cuidados. La seguridad social, bien lo dijo ayer el director general del Seguro Social, la seguridad social o mucho del cuidado que se ha llevado a cabo en nuestro país durante la pandemia, pero históricamente, tanto de enfermos como de personas discapacitadas o de adultos mayores, pero también de los niños, es realizado por mujeres. Es realizado por trabajadoras domésticas remuneradas, pero también por mujeres. Parte de la gran discriminación que ha existido históricamente sobre el trabajo doméstico y sobre los trabajadores domésticos es que siempre se ha asociado o tradicionalmente es un rol de género y se ha esperado que sean las mujeres quienes lo lleven a cabo sin remuneración alguna. Se debe reconocer, existe una estimación del INEGI que dice que si se sumara el trabajo para el 2020, el trabajo doméstico no remunerado, el cuidado que se desempeña en los hogares al Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto sería 26% mayor. Necesitamos reconocer, sabemos que parte de este trabajo no remunerado, lo que se retribuye en acceso a, forma parte de un trabajo de roles dentro de la familia y que incluye que no, a las personas que lo realizan no les falta nada, pero no hay garantías sobre el futuro. Y por ello la propuesta es que se reconozca de alguna forma el trabajo doméstico no remunerado como algo que debiera dar acceso a la seguridad social de forma independiente y no como dependiente económico, y que incluya un reconocimiento de derechos de pensión y laborales. Por otra parte, en el tema de trabajos de trabajadores independientes, una de las cuestiones, o sea, creemos que el mercado laboral no debería arreglarse vía el sistema de pensiones, ¿no? Desde el sistema de pensiones creemos que el sistema es un aliado y debe estar ahí para modificarse o para adaptarse a las cuestiones que el mercado laboral requiera. Y esto es, el mercado laboral cambia. No deberíamos cambiar los trabajos para adaptarnos a la seguridad social, sino deberíamos cambiar la seguridad social o los esquemas de remuneración para adaptarnos a las nuevas realidades. Y por ello, pues hemos pensado en mecanismos para trabajadores independientes que implican que las personas podrían sumarse fácilmente a programas como el que tienen desarrollado en el IMSS, a lo mejor vía las declaraciones mensuales que se hacen al sistema de administración tributaria, en donde se determine y que cada trabajador en forma voluntaria pueda decir, el sistema podría arrojar en automático cuánto correspondería pagar a la seguridad social, cuánto correspondería ahorrar para tu jubilación de acuerdo a lo que estás reportando como ingresos, y que en forma voluntaria cada trabajador decida si se hace o no. Pero estos mecanismos que te dan en automático, que te ayudan a tomar esas decisiones de forma sencilla, que se han implementado en diversos países, han demostrado que ayudan a que los trabajadores que trabajan por cuenta propia encuentren mejores incentivos para realmente preocuparse por su seguridad social y por su jubilación. Además, podrían, en el tema de plataformas, hemos estado nosotros platicando con ellos, con el Banco Interamericano de Desarrollo también, de ideas sobre cómo podríamos generar dentro de sus esquemas de pago ciertos automatización de ahorro para el retiro que pudiera incluir algún tipo de match o de que la plataforma sumara en la medida que el trabajador diga quiero aportar algo para mi jubilación, la plataforma podría agregar yo te pongo algo más, ¿no?
tenemos que encontrar formas de visualizar que la etapa de jubilación es algo positivo, que es una etapa a la que deberíamos aspirar a llegar. Como decía alguien alguna vez, un influencer en redes sociales, decía, mi alternativa para el retiro, mi plan para el retiro o la jubilación es morirme. Bueno, pues no, creo que la alternativa a hacerse viejo precisamente es morirse, y creo que todos preferimos envejecer, o la mayoría preferimos envejecer y poderlo hacer de forma digna, feliz, y hacerlo una parte disfrutable de nuestra vida, ¿no? En el tema de la sostenibilidad, pues definitivamente es importante crear mecanismos para que los trabajadores que están en la Ley 97 y que no han podido incorporarse, que no están en la parte alta de los ingresos y que no recibirán de inmediato los beneficios de la reforma del 2020, tengan mecanismos de ahorro automático que les permitan incrementar su pensión. La reforma de 2020, insisto, es una gran noticia. La tasa de reemplazo en México para los trabajadores formales pasa del 30% que mencionaba ayer la Secretaría del Trabajo al 69%. Ya estamos aspirando, gracias a la reforma, a una tasa de reemplazo de 69% para quienes coticen, para quienes logren las semanas de cotización, y por eso necesitamos encontrar esquemas para que haya semanas de cotización. Dentro de esa reforma había una propuesta, incluía una propuesta que no llegó desafortunadamente a las cámaras, que se descartó antes, pero existía ya una propuesta para reconocer, por ejemplo, semanas de cotización a personas que se salieran del mercado laboral formal por el cuidado de los hijos, por el nacimiento de algún hijo, y digamos, si regresaban al cabo de 1 año y medio, ese año y medio de semanas de cotización se podía devolver. Más allá de que hubiera una aportación o no, se reintegran esas semanas de cotización para el trabajador o la trabajadora, en mayoría de los casos serían trabajadoras, pero quien saliera del mercado laboral por el cuidado de los hijos y regresara, podría tener acceso a recuperar esas semanas. Con esto se genera un incentivo para regresar al mercado laboral para muchas mujeres, y además se compensa la probabilidad de alcanzar una pensión adecuada. Creo que estas son ideas que se podrían retomar, que deberíamos estar explorando todos como sociedad, trabajando en equipo. Insisto, es una gran noticia la reforma de 2020 en materia de pensiones. Tenemos un muy buen resultado, pero hay cuestiones de inclusión de trabajadores independientes y de mujeres en particular que debemos seguir explorando. Gracias. Muchas gracias por su exposición, maestra María de las Nieves Lanzagorta García. Gracias. Ahora continuamos con la participación del señor Fabio Durán Valverde, quien es economista, especialista en seguridad social, con más de 30 años de trabajo en el ámbito de la protección social, experto internacional con actividades en más de 40 países, abarcando América Latina y el Caribe, África, Asia y Europa. Sus principales áreas de trabajo abarcan el financiamiento de la protección social, las ciencias actuariales y las estadísticas, aplicados a la economía de los sistemas de pensiones, economía de la salud, gasto social, economía informal y pobreza. Tiene publicaciones especializadas en protección social, economía de la salud, estudios actuariales, pensiones y gasto social. Hasta el 2021 ocupó la posición de jefe de la Unidad de Finanzas Públicas, Actuario y Estadística del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra. Actualmente es especialista principal en protección social y desarrollo económico para Centroamérica, República Dominicana y Haití. Se le concede la palabra al señor Fabio Durán Valverde. Adelante. Gracias, buenos días. Primero quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente a la senadora Cecilia Margarita Sánchez y María Graciela Gaitán por la invitación a la OIT a participar en esta actividad. Para nosotros esto es muy importante, es una actividad de alta relevancia para hablar de un tema que también para nuestra organización tiene una altísima relevancia y representa uno de los ejes de
y estrategias de trabajo de la organización. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el tema de la ampliación de la cobertura de la seguridad social y vamos a hablar de esto en el contexto de lo que nosotros llamamos las políticas de transición a la formalidad, porque comprendemos que, como vamos a ver, que son políticas que se complementan unas a otras y que guardan una relación directa, como lo vamos a ver. Bien, entonces, a lo largo de mi presentación voy a tratar de desarrollar estos mensajes clave. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Estos mensajes claves que vemos por acá. Lo primero es la idea de que la estructura económica es un factor determinante de la informalidad y de la extensión de la cobertura. Y por lo tanto que hay una vinculación entre las estrategias de extensión de la cobertura y las políticas de desarrollo, y que una cosa no puede ir sin la otra. O sea, ambas van de la mano y necesitan reforzarse, y esto es importantísimo al momento de hacer diseño de política. El otro mensaje clave es que las políticas de extensión de la cobertura hacen parte de un universo más amplio de políticas de formalización. Es decir, nosotros podemos hacer muchas cosas desde la seguridad social, desde las políticas de seguridad social, pero si estas políticas no hacen clic con otro conjunto de políticas, va a ser muy difícil, no imposible, pero bastante difícil, como nos lo dice la experiencia, sobre todo acá en Latinoamérica, avanzar en el tema de la extensión de la cobertura. La otra idea clave es que hay dos ámbitos de acción para la formalización y por lo tanto para la extensión de la cobertura. Uno tiene que ver con el trabajo o las estrategias para formalizar los puestos de trabajo, o sea, los empleos, son estrategias dirigidas a las personas, y otros para formalizar las unidades productivas. Son diferentes, pero se complementan unas a otras, y nuevamente sería difícil pensar en lograr avances en la formalización si no se trabaja simultáneamente en estos dos ámbitos. La cuarta idea clave es que se requiere un enfoque integral de coordinación de políticas. Creo que este mensaje se deriva de lo anteriormente dicho, y por lo tanto que las políticas aisladas han demostrado ser poco eficaces para expandir la cobertura. Eso es algo que está muy bien documentado, nosotros lo hemos documentado bastante bien, hemos documentado sobre experiencias, buenas prácticas, qué funciona, qué no funciona cuando estamos hablando de extensión de la seguridad social. Y el último mensaje, no menos importante, es que se requieren estrategias de extensión de la seguridad social enfocadas en colectivos específicos, soluciones específicas a problemas específicos. Si algo hemos aprendido es que no podemos tener políticas de extensión de la seguridad social genéricas para todos, y que cada uno de estos colectivos específicos requieren estas políticas específicas. Bien, entonces vamos al tema del rol de la estructura económica. Efectivamente hay un rol muy importante. Lo que tenemos acá son 4 gráficas para 4 regiones que ustedes pueden leer ahí, que ilustran cómo está repartida la distribución del trabajo entre trabajo asalariado, empleadores, trabajo por cuenta propia y trabajo familiar no remunerado. Y entonces lo que vemos es 4 regiones con diferentes dinámicas y estructuras productivas muy diferentes, y por lo tanto se observa un impacto muy diferente en términos de cómo estas diferentes estructuras productivas generan una cantidad de empleo asalariado y de empleo independiente, es decir, cuenta propia, familiares y empleadores. Y podríamos comparar, por ejemplo, la situación de América Latina y el Caribe, que es el gráfico que está a la izquierda abajo, que yo diría que es muy parecido a la situación de México, bastante parecido, con algunas pequeñas diferencias. Y entonces lo que observamos es que si comparamos, por ejemplo, con la situación de Europa y Asia Central, hay un contingente mucho mayor de trabajo independiente. Y por lo tanto esto genera digamos un escenario bastante desafiante en términos de políticas, porque sabemos que este grupo de trabajadores independientes es un grupo muy heterogéneo, es un grupo que requiere probablemente una combinación de políticas específicas para diferentes segmentos o subsegmentos
de este sector de trabajadores independientes. Es decir, que no podríamos pensar en una estrategia de seguridad social única para todos los independientes, sino que hay que hilar más fino y entrar a ver cuáles son los pormenores de este conocimiento. Y por lo tanto, entonces, también esto lo que nos dice es que si queremos avanzar en la formalización, hay que avanzar en todos aquellos elementos que tienen una incidencia en la estructura productiva, o sea, en cómo es la estructura de desarrollo productivo de un país. Y por lo tanto, esto nos lleva nuevamente a considerar la idea de que hay un amplio universo de políticas que van a permitir extender la formalización, incluyendo la cobertura de la seguridad social. Siguiente, por favor. Bien, esta gráfica que la hice para tratar de amplificar esto, entonces podemos decir que de un lado nosotros podemos hacer políticas desde la seguridad social. Esto es muy válido, esto es súper importante. Ahí estamos hablando de políticas para el desarrollo de sistema de seguridad social contributivo y no contributivo, lo que serían los sistemas asistenciales y los sistemas de seguro social. Esto es fundamental y estas políticas tienen que ir orientadas tanto a personas como a unidades productivas, pero estas políticas necesitan necesariamente complementarse con otras políticas de formalización, como por ejemplo las políticas de generación de empleo, que es un poco la idea de este foro, de este debate hoy, ¿no? De cómo se ve la generación de la expansión de la cobertura de la seguridad social en el contexto del empleo de los países. Estamos hablando también de políticas tributarias, políticas de desarrollo productivo, empresarial, desarrollo local, urbano local, simplificación, incentivos, o sea, hay un universo bastante amplio de políticas que necesitan hacer esta tenaza con las políticas específicas en el sistema de seguridad social. Y tal vez si me da tiempo puedo hablar un poquito más de esto. Y entonces para verlo junto uno podría decir, bueno, hay estas políticas para familias e individuos. Nosotros desde la OIT promovemos el enfoque del piso de protección social, que implica una idea de garantizar un acceso a servicios de salud, educación, protección laboral como salarios mínimos, seguridad y salud en el trabajo y todas aquellas condiciones que permiten a las personas y a las familias desarrollarse e incorporarse e integrarse exitosamente en el mercado de trabajo. Probablemente son políticas de mediano y largo plazo. Luego tenemos las políticas para las unidades productivas que tienen que ver con impacto sobre empleo, productividad, competitividad, capacidad de pago de contribuciones, es decir, si trabajamos esos elementos, vamos a tener empresas o unidades productivas que van a tener capacidad para el pago de contribuciones, que es una de las principales barreras que encontramos a la hora de expandir los sistemas de seguridad social. Y desde las instituciones de seguridad social también se puede hacer mucho, políticas e intervenciones que afecten el marco de derechos, cobertura legal obligatoria, capacidad administrativa, control contributivo, combate a la evasión, suficiente infraestructura de servicios, es decir, todo aquello que haga efectivo el acceso a la seguridad social. Siguiente. Bueno, entonces uno puede ver todo esto como formando parte de algo que nosotros llamamos las rutas hacia la formalidad. Es rutas en plural porque son diferentes rutas que se complementan unas a otras. Y aquí tenemos entonces temas de productividad, regulación, incentivos, inspección, también a diferentes niveles, macro, meso, micro para productividad, regulación en la parte de información, promoción, simplificación, el diálogo social, que es algo que promueve la institución. Y tal vez algo interesante en este enfoque es que estas políticas pueden diferir, o más bien deben diferir, de si estamos hablando políticas para el trabajo asalariado, incluyendo para el trabajo asalariado, lo que son políticas para las microempresas, que tienen unas características y unas barreras específicas para incorporarse en la seguridad social, y las medianas y grandes empresas, aquí son universos también de generadores de trabajo asalariado que son diferentes. Luego deben diferenciarse de políticas para el trabajo, para la cobertura del trabajo por cuenta propia o para el desarrollo del trabajo por cuenta propia, y también con diferentes políticas en función si estamos hablando urbano, rural, si estamos hablando trabajadores de cuenta propia en el sector informal, porque hay trabajadores por cuenta propia también en el sector formal, pero que no generan empleo informal como fue dicho en una de las presentaciones, y para el trabajo doméstico, como lo va también a explicar mi colega
Paula Álvarez en la siguiente presentación. Siguiente. Bien, y con esto termino tal vez concluyendo que desde la seguridad social, como decíamos, hay muchísimo que hacer, se puede hacer mucho, pero en general nosotros hablamos y tenemos bien documentado buenas prácticas en ese sentido, de qué funciona, qué no funciona, la necesidad de construir sistemas que sean más incluyentes, por ejemplo, que sean obligatorios, si estamos hablando de sistemas basados en derechos, obligatorios para todas las personas y que estén fundamentados en estos derechos, sistemas más asequibles en términos de los costos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores independientes de bajo ingreso, aquí no queda más que pensar en políticas no contributivas, subsidios de contribuciones, intervención fuerte del Estado para apoyar la incorporación de estos colectivos de trabajadores sin capacidad contributiva y políticas que les ayuden a desarrollarse para que a futuro se incorporen de una manera contributiva, hacer sistemas más simples, donde sea fácil hacer trámites, donde tengamos una administración que sea amigable con todos los tipos de empresas y trabajadores, y particularmente con los trabajadores y las trabajadoras independientes que tienen más limitaciones para hacer trámites, esto lo sabemos, es parte de lo que ya conocemos, sistemas más atractivos en términos de incentivos y con garantía de cumplimiento de las normas. Por ejemplo, si decimos que estamos hablando de sistemas obligatorios, los sistemas también tienen que tener incorporados los mecanismos para que esta obligatoriedad se cumpla, o sea, que se haga efectiva. Si no, entonces los sistemas no van a cumplir su cometido de cubrir a la gente y de garantizar derechos de una manera adecuada. Bien, entonces con eso termino. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias por su exposición, señor Fabio Durán Valverde. Para cerrar esta primera etapa del segundo panel de la Semana de Seguridad Social 2022, contamos con la participación de la señora Paula Álvarez Reparaz, quien es licenciada en Derecho y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Maestra en Seguridad y Salud en el Trabajo en las 3 especialidades de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología, aplicada por la Universidad de La Rioja, España. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito jurídico laboral internacional, especializándose en seguridad social y en seguridad y salud en el trabajo. Ha trabajado como consultora especializada en seguridad y salud en el trabajo para la oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para el Cono Sur de América Latina, para la oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, y para la oficina de la OIT para los países andinos, y como coordinadora del proyecto interagencial Cerrando Brechas, Protección Social para las Mujeres en México, para la oficina de la OIT para México y Cuba. Actualmente es la oficial nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo para la oficina de la OIT para México y Cuba. Se le concede la palabra a la señora Paula Álvarez Reparaz. Muchísimas gracias. Me gustaría darle las gracias a la senadora Cecilia Margarita Sánchez García y a la senadora María Graciela Gaitán Díaz por esta invitación a la Comisión de Seguridad Social en la Semana de Seguridad Social de este año 2022. En lo que nos corresponde como la Organización Internacional del Trabajo, concretamente en la Oficina para México y Cuba, como saben, hemos estado desarrollando un proyecto de protección social que es interagencial denominado Cerrando Brechas. En este proyecto interagencial, OIT ha sido la agencia líder y ha estado acompañada de FAO y de ONU Mujeres. En este sentido, lo quería destacar porque
el trabajo que ha realizado OIT ha sido exclusivamente para personas trabajadoras del hogar, debido a la ratificación que se llevó a cabo en México del Convenio 189, y nosotros durante 2 años hemos estado trabajando como acompañantes de asistencia técnica durante la implementación de este Convenio 189. Con esta breve introducción voy a realizar una presentación en donde, en primer lugar, de carácter general, vamos a hablar del Convenio 189 en América Latina y el Caribe, y luego ya más concretamente en relación a la circunstancia de México. Siguiente, por favor. Como se puede observar, los países con mayor cantidad de trabajadoras del hogar en América Latina y del Caribe, México se encuentra en un segundo lugar. En primer lugar tenemos Brasil, seguido de México, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Guatemala y de Chile. Estamos hablando de un total de 14,8 millones, de los cuales 91,8% son mujeres y 1 de cada 9 están ocupadas. Es un dato que en una sesión como hoy, en la que estamos conversando sobre la seguridad social y sobre las personas trabajadoras del hogar, debemos tener muy en cuenta. Estamos hablando del segundo país con más número de personas trabajadoras del hogar en la región. Siguiente, por favor. Hablando del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre personas trabajadoras del hogar. En América Latina y el Caribe, 18 países de la región han ratificado el convenio, entre los cuales se encuentra México. México concretamente lo ratificó el 3 de julio del 2020. En el proceso de ratificación debemos destacar, en relación a la circunstancia de México, la lucha y el apoyo de todas las organizaciones sindicales de las personas trabajadoras del hogar, así como la voluntad política que existía y existe en ese momento de poder llevar a cabo el procedimiento en la actualidad de implementación del Convenio 189 sobre personas trabajadoras del hogar. Siguiente, por favor. Hablando ya de México, ¿en qué circunstancia nos encontramos en México? Como se comentaba anteriormente en la comisión, existe una ley del seguro social para personas trabajadoras del hogar que está en última fase de aprobación. Al cuarto trimestre del año 2021, el INEGI estima que hay 2.232.001 personas trabajadoras del hogar en México. En abril del 2019 había 3.848 personas trabajadoras del hogar afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en marzo del año 2022, es decir, actualmente, esta cifra ha ascendido a 46.011 personas. El doctor Salafranca comentaba estos datos al inicio de la comisión y, como se comentaba y volvemos a repetir, hay un incremento importante desde la realización de la prueba piloto por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la afiliación, pero debemos seguir trabajando en este proceso. Son cifras elevadas, pero no olvidemos que hay 2.232.011 personas trabajadoras del hogar. Un elemento muy importante a destacar de la Ley del Seguro Social para las personas trabajadoras del hogar es que no existe solo una asistencia médica, sino que esta ley otorga 5 seguros diferentes. ¿Cuáles son esos seguros? Enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. ¿Por qué he hecho este comentario? Porque durante el proceso de desarrollo del proyecto de protección social hemos podido observar que esta información no llegaba en su totalidad a las personas beneficiarias, la relacionaban directamente con una asistencia sanitaria, pero existen más seguros que esta ley sí que otorga. En relación a todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿por qué es necesario ampliar el ámbito de aplicación de la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar? Por diferentes puntos.
Sus derechos deben ser como mínimo iguales a los que disfrutan el resto de los trabajadores, según indica la Ley Federal del Trabajo. Además, los gobiernos deben eliminar barreras administrativas, facilitar el registro con múltiples empleadores, agilizar los procedimientos de registro y de contribución, inclusive a través de la tecnología digital, que como se ha comentado en esta comisión es una de las nuevas infraestructuras con las que contamos, y facilitar el acceso a las prestaciones. La formalización es la clave para mejorar el cumplimiento y el registro de la relación de trabajo es esencial. Las contribuciones deben adaptarse a la capacidad de las personas empleadoras y de las personas trabajadoras del hogar por igual, garantizando al mismo tiempo que las prestaciones de las personas trabajadoras no sean menos favorables que del resto de las personas trabajadoras en general. Las subvenciones públicas son un mecanismo muy importante que podrían tenerse en cuenta en este sentido. La sensibilización de la opinión pública a los servicios de inspección de trabajo de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las campañas públicas promueven el cumplimiento. Aquí me gustaría destacar que justamente dentro del marco del proyecto Cerrando Brechas de Protección Social hemos incidido mucho en las campañas de sensibilización y en la formación para poder seguir dando esta asistencia técnica a las partes, a las contrapartes relacionadas y que se encuentran directamente, que mantienen un directo interés con la aprobación, en este caso, de la Ley del Seguro Social para las personas trabajadoras del hogar. Hay que adaptar los mecanismos de inspección para promover el cumplimiento de la legislación en el sector, estableciendo incluso las condiciones para que los inspectores de trabajo accedan a los hogares como lugar de trabajo de los trabajadores del hogar. Me gustaría destacar en este punto que, basándonos en sistemas de inspección laboral, la inspección en el trabajo del hogar es diferente al resto de los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque es un domicilio privado. Pero no podemos olvidar que existen mecanismos de inspección en el mundo que sí permiten llevar a cabo la inspección de las personas trabajadoras del hogar. En este sentido, también dentro del proyecto Cerrando Brechas realizamos un estudio de derecho internacional comparado, tomando diferentes países de Latinoamérica con sistemas de inspección para el trabajo del hogar y haciendo propuestas y recomendaciones para la futura regulación del sistema de inspección laboral en este sector. Siguiente, por favor. El anterior, por favor. El último punto sobre el que vamos a comentar es en relación a cerrar las brechas del trabajo decente. ¿Qué brechas deben cerrarse? ¿Qué puntos debemos tener en cuenta? Cerrar las brechas de las normativas existentes. Garantizar el acceso a la seguridad social a través de una obligatoriedad en el proceso legislativo justo en el que nos encontramos, la adecuación de las modalidades del aseguramiento, la simplificación de los trámites para las personas empleadoras y para las personas trabajadoras, incentivos, así como campañas informativas intensivas y la consolidación de mecanismos eficientes de fiscalización. Además, se recomienda garantizar mecanismos de denuncia, acceso a la justicia y fiscalización, así como propiciar el diálogo social y la negociación colectiva, como a través del fortalecimiento de las organizaciones sindicales y creando organizaciones de personas empleadoras. Como sabemos, en este sector la parte de las organizaciones empleadoras está más debilitada, por eso sería muy importante poder apoyar la creación de estos tipos de asociaciones u organizaciones. Sería también una recomendación promover la profesionalización, la formación y el reconocimiento de las competencias y promover sistemas integrales de cuidados, formación a las personas trabajadoras para profesionalizarse.
Me gustaría cerrar esta ponencia en base al sistema de cuidados, elemento del cual se ha hablado durante esta comisión en esta mesa y, como se comentaba, parte de las personas que prestan los servicios de cuidados son personas trabajadoras del hogar. Por ello existe la necesidad de llevar a cabo una regulación al respecto y también en este sentido destaco que en el proyecto Cerrando Brechas la agencia correspondiente a ONU Mujeres ha realizado estudios muy profundos sobre el sistema de cuidados, estudios que desde la Organización Internacional del Trabajo también vamos a abordar, ya que es un elemento clave y existe la necesidad correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos por su tiempo, por prestar su atención y la Organización Internacional de Trabajo de la Oficina en México, Cuba y toda la Organización Internacional de Trabajo se encuentra a su disposición para todo lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señora Paula Álvarez Raparás. Le concedo la palabra ahora a mi compañera, la senadora Cecilia Margarita Sánchez. Muchas gracias, compañera senadora Graciela Gaitán. Agradezco a todas y a todos los ponentes por las consideraciones y aportaciones en el desarrollo de este panel. En razón de que la temática es de interés de gran valía, no solo para esta Cámara, que es la representación del Pacto Federal, sino también para la sociedad y el pueblo de México. Para terminar el desarrollo de nuestro panel, me voy a permitir puntualizar las principales reflexiones que fueron parte de estas valiosas conclusiones y exposiciones de todos ustedes. Voy a permitirme pasarles algunas preguntas del público a cada uno de ustedes y se las leo y les damos el tiempo para contestar. ¿Sale? Muchísimas gracias. Para la maestra López Castañeda, el trabajador o trabajadora del hogar, al dejar o renunciar al empleo doméstico, ¿puede esta persona seguir pagando sus propias cuotas en el IMSS con el mismo salario registrado en su empleo doméstico anterior o pasa a categoría de trabajador independiente? La segunda es el pago de las cuotas del IMSS perdone, porque está muy chiquita la letra y yo estoy medio ciega. El pago del IMSS de estas cuotas como persona subordinada obliga posteriormente o consecuentemente a pagarle también cuotas para el Infonavit. Si quieres te las voy pasando para que las tengas a la mano. Otra pregunta también para la maestra Gabriela López Castañeda. Si la finalidad de la 4T es que todos gocen de servicios médicos sin importar el estatus laboral y que obtengan una pensión de adultos mayores, entonces, ¿cuáles son las ventajas para que un trabajador se quiera inscribir al IMSS? Gabriela, también, ¿verdad? Todas son para ti, creo. ¿Cómo podemos obtener las cifras y gráficos que hizo en su excelente presentación? Y este es para la maestra María de las Nieves. Creo que ustedes hablan de acuerdo a otros, de un escrito que es estadística. Dice, de acuerdo a un escritorio que es estadística, nunca tomarán en cuenta realmente a los trabajadores independientes o de empresas. Ha sido un fracaso las AFORES. Perdón. Y para el maestro Miguel Ángel Ramírez, pregunta relacionada con la implementación de seguridad social para todos. Es importante proteger a todos los trabajadores sin importar el estatus laboral, pero entonces, ¿para qué se van a inscribir al IMSS? Y en segundo lugar, ¿de dónde se obtendrán recursos para garantizar la seguridad social si hay
si no hay una contribución obligada. Bueno, Miguel, ¿verdad? Y para el doctor Alejandro Salafranca, para usted, ¿qué es la seguridad social y cuáles son los aspectos que abarca? ¿Verdad? Sin consideraciones. ¿Les damos tiempo para responder? Empezamos con la maestra Norma, que fue la primera. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Prácticamente, efectivamente, si ya terminamos la relación como trabajador del hogar, hay muchas modalidades de aseguramiento que tiene el Seguro Social con la cual se puede dar continuidad a la atención, tanto a la atención médica como al tema de invalidez, vida y retiro. Mucho va a depender cuál sea el mecanismo con el que quieren quedar asegurados. Yo lo que recomiendo es que si cesa la relación laboral como trabajador del hogar y hay forma de percibir o se perciben algunos otros ingresos, que se registren al programa de trabajadores independientes, ya que es el programa que da mayor cobertura, da los 5 ramos de aseguramiento, es como si se tratara de un trabajador normal, es muy sencillo y tiene una gran ventaja. La verdad es que el tiempo fue muy poquito para que yo pudiera explicar el programa, pero tiene una flexibilidad en el sentido que yo puedo elegir el ingreso al que puedo cotizar mes a mes. Entonces, a lo mejor si un mes tuve un ingreso importante y me permite tener una mayor aportación, eso me va a redituar en beneficios directamente a mi pensión, a mi ahorro para el retiro. Si otro mes a lo mejor no tuve los ingresos que habitualmente suelo tener, puedo continuar con mi aseguramiento a razón de un salario mínimo. Esta flexibilidad que está estableciendo el programa piloto lo que busca es que la gente pueda pagar su seguridad social. A lo mejor me preguntarán, oye, ¿cuál es la cuota mínima, cuál es el costo mínimo que pudiera tener el aseguramiento en el IMSS? Si lo vemos a nivel diario son alrededor de 40 pesos, menos de 40 pesos. Si lo vemos a nivel, si lo vemos en un periodo mensual, estamos hablando por toda la cobertura de un núcleo familiar de alrededor de 1,200 pesos. Me dirán, oye, es que esos 1,200, ¿contra qué lo contrastas? Contra el gasto que establecen las estadísticas en materia simplemente de salud. En materia de salud, más o menos una familia tiene un gasto promedio de 7,500 pesos mensuales. Si esto lo contrastamos contra todos los beneficios que abarca la seguridad social, que aquí me vinculo a lo mejor con una de las preguntas que también me hicieron, ¿por qué incorporarme al IMSS? ¿Por qué si la política es de la salud pública para todos, qué beneficios tengo adicionales al IMSS? Aquí hay que recordar que la seguridad social es un concepto mucho más amplio que solo el tema de salud. Abarca la posibilidad de recibir una retribución económica durante el tiempo que yo sufro alguna enfermedad, algún riesgo de trabajo. También tiene la posibilidad de que mi familia esté cubierta ante una eventualidad de cualquier tipo, sea una incapacidad total porque tuve un accidente que me impide volver a desempeñar mis funciones y entonces quedo cubierto porque ese ingreso con el que yo estoy reportado va a reflejarse a lo mejor en una pensión vitalicia. También tengo la posibilidad de que si lamentablemente como trabajador fallece el que es el garante del ingreso familiar, pues hay pensiones derivadas. ¿Qué quiere decir? Pensiones de viudez, pensiones de ascendentes, es decir, a los padres si es que son beneficiarios, e incluso a los hijos cuando estudian hasta los 25 años o si no estudian a los 16. Y además mi ahorro para el retiro. ¿Qué puede pasar con este ahorro para el retiro? Como bien lo decía María de las Nieves, pues habían hecho una modificación que hoy permite que el número de semanas cotizadas que se exijan para efecto del retiro sean menores y más personas pueden gozar de la seguridad social o de los beneficios de estar pensionado. A veces es importante dimensionar esta cobertura, no solamente por un tema de a lo mejor el importe que me llega a mi cuenta, sino los beneficios que yo tengo cubiertos al ser un pensionado, en este caso del Seguro Social. Entonces, sin duda yo recomendaría que sí continuaran con este aseguramiento a través del programa piloto, que es el esquema más similar al tema de trabajadores del hogar. Aquí decirles, no se dejen engañar, la política que tiene el maestro Zoé Robledo en materia de seguridad social es ampliar la base, porque uno de los grandes retos que tiene el Seguro Social es evitar
a toda costa empresas que hacen fraude con los trabajadores. No solo es el problema de la minusvalía en la declaración de los salarios o en la omisión de los salarios. El otro gran cáncer que tiene el Seguro Social es aquellas empresas que simulan relaciones laborales para abrir la puerta a personas a gozar de la seguridad social, para evitar este intermediarismo que lo único que hace es afectar las finanzas institucionales y no otorgar los beneficios directos al trabajador. Es que se hizo también, es uno de los, el programa de trabajadores independientes. Cualquiera que quiera gozar de la seguridad social en el IMSS puede hacerlo de manera directa, con un pago directo y con esta flexibilidad que les comentaba. Otro de los puntos que también me comentaban con relación a los pagos del IMSS, que si esto también en materia de trabajadores del hogar tiene una vinculación con el Infonavit. Aquí sí he de decirles que hay una disposición expresa que no otorga aún los beneficios del Infonavit para el caso de trabajo del hogar, pero entiendo que ya también hay unas mesas de análisis que se están llevando a cabo para esta situación. Entonces, reitero aquí nada más, para ser un poco enfático en la presentación, cuál es la finalidad de tener IMSS si el servicio médico es una propuesta de ser gratuito, todas las demás prestaciones asociadas. La seguridad social es un concepto mucho más amplio que solamente el tema de salud. Y eso, bueno, pues ya lo explicará en su pregunta el maestro Alejandro Salafranca. Y por otro lado, esta presentación y la información que tenemos de trabajadores del hogar se publica mensualmente en el Boletín de Empleo, pero si quieren un dato más preciso, en la página del IMSS lo pueden ubicar. Como les decía, estamos construyendo ya un apartado específico de estadísticas en materia de trabajo del hogar, y por lo pronto esta presentación quedará a disposición de este foro y lo pueden consultar, supongo yo, en algún espacio específico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que hayan quedado satisfechos con la respuesta. Le damos la palabra al doctor Alejandro Salafranca. Vamos, hay que ser equitativos, vamos una mujer y un... Vale, perdón, muy bien. Bueno, mi pregunta ya la respondió la maestra Gabriela, ¿no? Porque si se acuerdan era qué es la seguridad social, qué implica, creo que Gaby lo explicó bien. Entonces, déjenme aprovechar mis minutos muy rápido para hacer comentarios a las intervenciones de mis compañeros de panel muy rápido, o complementarlas o enriquecerlas, solamente esto. Uno, en torno al trabajo digno. El trabajo digno es el trabajo digno, estén remunerado o no. O sea, trabajar es trabajar, si hay remuneración, hay remuneración, y si no, no. Y las políticas públicas para que todo trabajo sea remunerado es una política de Estado, ¿no? Pero en el universo, digamos, que nos compete directamente, que es el remunerado, los retos son mayúsculos, y doy unos datos muy en concreto. 21 millones de trabajadores están dados de alta en el IMSS. Más o menos 36 millones de trabajadores remunerados, no. Es decir, solamente esa cifra digamos, da dimensión del tamaño, da perspectiva, perdón, del tamaño del reto, ¿no? Este sería un tema muy importante. Pero fíjense la complejidad de todo esto, que de esos 21 millones de trabajadores formales que cotizan, por tanto, en el IMSS, podría parecer que es un universo controlado, ¿no? Digamos, vamos a encapsular a los 21 millones que van bien y centrémonos en políticas públicas como las que nos comentaron aquí los compañeros de la OIT o las implementadas por el Gobierno de la República para incorporar a estos 30 y tantos a la formalidad. Pero ni siquiera en eso estamos totalmente claros o tranquilos, porque los fenómenos, y aquí el IMSS y la Secretaría del Trabajo hemos colaborado intensamente, hemos visto que hay muchas deficiencias en la calidad de la cotización de esos 21 millones de trabajadores, porque muchos de ellos, por ejemplo, estaban subcotizando al IMSS o con derechos simulados como un inadecuado acceso al PTU o inadecuado acceso al monto real de su cotización por esquemas abusivos de subcontratación. Es decir, de esos 21 millones de trabajadores, aparentemente en el esquema más deseable, había entre 3 y 5 millones con esquemas, digamos, que estaban vulnerando sus derechos
a una cotización efectiva, al reparto de utilidades efectiva, a la negociación colectiva real, al derecho a la sindicalización, etcétera, ¿no? Que eso se combatió y se está combatiendo mediante la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación. En fin, luego están los millones de trabajadores informales, es decir, que no cotizan al INSS, pero que están contratados en la economía formal. No estamos hablando del informal puro, del informal canónico, ¿no? Que es el que tiene un puesto en la calle, el que trabaja total. No, estamos hablando de millones de trabajadores informales contratados en la economía formal, es decir, en empresas formalizadas que contratan a trabajadores que no cotizan. Y esto tiene que ver con trabajadores independientes, falsos honorarios, simulaciones, en fin, este mundo enorme. Es decir, la economía formal contrata a más de 21 millones de mexicanos y mexicanas. Puede que llegue incluso a 25, 26, 27, teniendo en cuenta, insisto, los trabajos informales absortos, insertos en la economía formal. Teniendo en cuenta que trabajo informal no es trabajo ilegal, que quede claro. El trabajo informal es un trabajo legal que no cotiza al INSS. Lo que pasa es que hay tipologías de trabajo que no coticen al INSS son ilegales, como por ejemplo los trabajos subordinados de la economía formal usando esquemas de simulación, ¿no? El segundo punto importante es que la obligatoriedad es el tema de si vamos a ir hacia el camino de que todo trabajo remunerado en México sea obligatorio que cotice a la Seguridad Social o no. Es un gran tema, porque hoy en día el trabajo cuentapropista en México es legal siempre que no sea una simulación, siempre que sea un trabajo realmente independiente, es legal que no cotice. Entonces, en un horizonte de futuro, porque esto sería una transformación enorme, es reflexionar en torno, el camino es transitar hacia que todo tipo de trabajo subordinado, no subordinado, independiente, no independiente, deba cotizar a la Seguridad Social o no. Hoy en día, gran parte de la clase media cuentapropista e independiente, gran parte de los profesionales independientes de la clase media urbana mexicana no cotiza y además es legal que no lo haga. Entonces, ese excedente de cotización sería interesante incorporarlo al INSS. Bueno, esto es un planteamiento de futuro enorme e importante. En fin, y concluyo simplemente con el tema de la economía de cuidados. Una parte importante, como se nos mencionaba ya, la llevan a cabo las trabajadoras del hogar. Otra parte importante, no. Y otra parte importante, no hay remuneración. Otro aspecto trascendente es, debemos ir pensando en esquemas de que no haya trabajos no remunerados, es decir, trabajos para ese tipo de, salarios para ese tipo de personas, trabajos para salarios para los cuidadores, pero aquí lleva inmediatamente a seguros de desempleo. Debemos ir pensando en la construcción de seguros universales de desempleo, que coticen, que no coticen, en fin, les doy estas ideas porque el panorama actual de política progresista, absolutamente garantista, solamente en el ámbito del trabajo remunerado, tiene unos retos enormes. Pero si extendemos el reto al deber ser, a lo que nos gustaría, yo resaltaría la palabra déficit que empleaba yo, o brecha que empleaba la OIT. El reto es enorme, el campo de actuación de la política pública es enorme y creo que estamos en el camino correcto. Creo que la política en general tiene un muy buen enfoque, creo que la agenda se está cumpliendo a cabalidad y yo me felicitaría por lo ya hecho y creo que nos estimula a todos lo que queda por hacer. Muchas gracias. Le damos la palabra a María de las Nieves. Ahí está, gracias. Bueno, agradezco la oportunidad de responder. Esto más que una pregunta es un comentario y es un comentario recurrente que tenemos en torno al sistema de ahorro para el retiro. Y aquí quisiera hacer notar algunos factores. O sea, el cambio que se da
de un sistema de reparto a un sistema de beneficio definido genera cuestionamientos, genera dudas, genera incertidumbre en algunos casos. Sin embargo, también es un cambio de justicia social. Los sistemas de pensiones de beneficio definido, de reparto, en general son regresivos y como ejemplo tenemos los que aún subsisten en México, los que forman parte de las organizaciones, de las empresas paraestatales o de los gobiernos locales en algunos estados. Son sistemas que de entrada las finanzas públicas ya no tienen recursos para pagar, las personas vivimos muchos más años, las personas tenemos un riesgo de longevidad alto, son años y años los que requerimos vivir de nuestra pensión, pero además son sistemas que le dan muchísimos más recursos del Estado a los trabajadores de mayores salarios en vez de otorgárselos a los de menores salarios. Además, son sistemas que al demandar cada vez mayor porcentaje de los recursos del Estado hacia los trabajadores pensionados, se eliminan recursos que se podrían dedicar a cuestiones de educación, seguridad, etcétera. Por otra parte, hay un tema de propiedad de los recursos que creo que es muy relevante. Hemos visto nosotros desde la asociación muchos casos de personas que laboraron por periodos breves o que laboraron periodos largos antes de la reforma del sistema de cuentas individuales y todas las contribuciones que hicieron al sistema de pensiones, a la seguridad social, se perdieron, no conservaron derechos y si no se pensionaron poco tiempo después de haber dejado de trabajar, perdieron el derecho a una pensión. Quienes empezaron a trabajar después de julio de 1997, así hayan trabajado o cotizado al sistema por 2 meses, esas personas tienen un ahorro para el retiro que ha estado invertido, supervisado, regulado por las autoridades y que además ha generado rendimientos. Hoy en día, de cada 100 pesos que administran las AFORES, todas, hay una del gobierno, por cierto, y otra que es público-privada, de esos cada 100 pesos que administran las AFORES, 54 son rendimientos que las AFORES han obtenido para los trabajadores. El dinero que se ha aportado es mucho menor que el que se va a obtener al final del día. La gran clave es el parámetro bajo el que se diseñó el sistema originalmente estaba mal calculado, la aportación era insuficiente y por eso se realizaron las modificaciones. Además existen las pensiones mínimas garantizadas, por lo que el tema de las semanas de cotización se vuelve de suma relevancia para la inclusión de todas y todos. Pero bueno, básicamente entiendo que pueda verse como algo que afectó derechos o que modificó, pero las pensiones, si se mantuvieran bajo un esquema como el anterior, implicarían que nuestros hijos tendrían que pagar el 75% de sus ingresos para sostener las pensiones de nuestra generación. Y creo que pues ahí no estamos hablando de justicia social. Muy bien. Le damos por último la palabra a Miguel Ángel para sacar ya las conclusiones. Muchas gracias por las preguntas. Entiendo, bueno, la voy a sintetizar. Entiendo que la pregunta es muy similar a la que le formularon a la maestra Norma Gabriela, en el sentido de que si la intención es que todas las personas estén cubiertas por la seguridad social, ¿cuál sería la necesidad de inscribirse al IMSS? Ya se trató este tema. A mí me gustaría agregar que si bien creo que me atrevería a pensar que la mayoría o todas las personas que estamos en esta mesa deseamos un sistema de seguridad social universal que nos cubra a todos en todas las contingencias, en las 9 ramas internacionalmente reconocidas de protección. Lo cierto es que la realidad nos indica que es muy complicado conseguir eso en el corto plazo, ¿no? Sin duda se han emprendido esfuerzos titánicos, podría decirse, para garantizar el acceso a salud, a pensiones por vías no contributivas, pero estamos todavía muy lejos de conseguir un sistema de seguridad social, tanto aquí como en muchos países del continente americano.
Entonces, bueno, considero que no tenemos que cerrarnos a las vías. También considero que coincidimos todos en que es necesario diseñar esquemas específicos que se ajusten a las particularidades de ciertas actividades económicas. Se abundó en el tema de las personas trabajadoras del hogar, también se abundó en el tema de las personas trabajadoras independientes y, bueno, en mi propia exposición hablé sobre el trabajo en plataformas digitales. Entonces sí, podría parecer contradictoria esta intención, ¿no?, de un sistema universal y esquemas particulares, pero en realidad no responde más que a las condiciones de nuestra estructura económica, de nuestro mercado laboral. Entonces son dos vías por las que podemos ir avanzando, no son contradictorias, pueden ser complementarias e incluso pueden ser benéficas para las propias personas. Dadas las restricciones presupuestales que enfrentan el gobierno mexicano, pero los gobiernos del resto del continente, regularmente los beneficios no contributivos suelen garantizar un nivel más bajo de protección que lo que garantizan las instituciones contributivas. El caso más claro es del extinto Seguro Popular, tenía un catálogo limitado de intervenciones que protegía, en contraste con el Seguro Social, ¿no? El Seguro Social, tú vas y te atiendes por lo que sea y te atienden, ¿no? Y ahí en el Seguro Popular te restringían, si no estaba en el catálogo, si no estaba cubierto por el Fondo de Gastos Catastróficos, pues ya no tenías derecho, ¿no? Entonces, creo yo que en la actualidad sigue siendo una de las principales vías de acceso y de un acceso, pues digno, ¿no?, como todos deberíamos de tener. Entonces, eso sería respecto al primer tema. Y respecto al segundo, ¿de dónde obtener recursos para garantizar la seguridad social? Si no hay una contribución obligada, pues es hacerlas obligatorias. Ese es el sentido del argumento que presenté yo aquí, la necesidad de reconocer relaciones de subordinación laboral cuando la parte empleadora determina de manera unilateral aspectos básicos del trabajo, como es dónde, cuándo y cómo hacerlo, ¿no? Y poder tener la capacidad de dar por terminada la relación laboral, de imponer sanciones. Entonces, en este caso, la idea es, pues hagamos que cumplan la ley, ¿no? Ajustemos la ley, hagamos los que cumplan, hagamos que se hagan responsables y que contribuyan empleadores, pero también que contribuyan personas empleadas. Entonces, bueno, con eso cerraría mis comentarios. Muchas gracias. Para concluir esta primera etapa del segundo panel de la Semana de Seguridad Social el día de hoy, martes 26 de abril de 2022, no nos resta más que agradecer la participación destacada de todos y todos los ponentes y de mis compañeras y compañeros senadores. Finalmente se informa que en breve habrá de iniciar en este salón de sesiones de la Comisión Permanente la segunda etapa de la jornada para abordar temas como pensiones de las mujeres trabajadoras en América Latina. Muchas gracias. Vamos a proceder y les pedimos nos acompañen a entregar unos reconocimientos a nuestros ponentes. Yo creo que nos esperamos para que nos tomen la foto. Sí. Tomen la foto. ¿Sí? A ver. Doctor Alejandro Salafranca Vázquez. Maestra María de las Nieves Lanzagorta García. Maestra Norma Gabriela López Castañeda. Señor Fabio Durán Valverde. Maestro Miguel Ángel Ramírez Villela.
señora Paula Álvarez. Bueno, pues nada más agradecerles su estancia, a todos los medios, el haber estado aquí con nosotros también, y reconocer una vez más pues que este tipo de foros nos llevan a crecer, a tratar de mejorar las cosas en el mundo laboral. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la senadora Cecilia Margarita Sánchez García y a la senadora María Graciela Gaitán Díaz por la moderación de este bloque A en este segundo panel de nuestro programa. Bien, vamos a realizar una breve pausa, en tanto realizamos el cambio de mesa para pasar de inmediato a nuestro siguiente bloque, el bloque B. Continuamos. Sí, ¿nos regalan una foto en el grupo? Bien, exactos, todos de pie, por favor, para llevar a cabo